El rico insensato, Lucas 12, 16-21. Había un hombre en una pequeña ciudad que vivía rodeado de lujo. Este hombre, conocido en toda la región por su vasta riqueza, había acumulado más bienes de los que cualquiera podría imaginar. Campos fértiles se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y cada cosecha superaba a la anterior en abundancia. Las plantas crecían robustas, el grano se amontonaba, y sus graneros, repletos hasta el borde, ya no podían contener más. El hombre, sentado en su lujosa casa, miraba con satisfacción lo que había logrado. Pero un pensamiento le inquietaba. ¿Qué haré? Mis graneros están llenos, no tengo espacio para almacenar toda esta riqueza. No estaba preocupado por la necesidad de los demás, ni por cómo podía usar su abundancia para bendecir a otros. Su única preocupación era cómo seguir acumulando más, cómo guardar para él solo lo que había ganado. Con una sonrisa de autocomplacencia, el hombre tomó una decisión. Ya sé lo que haré, se dijo a sí mismo. Derribaré mis graneros y construiré unos más grandes, donde podré almacenar todo mi grano y mis bienes. Luego me diré a mí mismo, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta de la vida. Se imaginaba a sí mismo viviendo cómodamente el resto de sus días, disfrutando de su riqueza sin preocuparse por nada más. Estaba seguro de que había alcanzado la cima de la seguridad y la prosperidad. Para él, la vida era una garantía de más tiempo, más riquezas y más placeres. Pero esa misma noche, mientras el rico insensato dormía en su lujosa cama, un susurro llegó a sus oídos desde la eternidad: necio. Esta misma noche pedirán tu alma, y entonces, ¿de quién será todo lo que has acumulado? El hombre despertó, pero ya era demasiado tarde. Todo lo que había planeado, todo lo que había almacenado, quedaba atrás. La vida que creía asegurada se había esfumado en un instante. Las riquezas que tanto valoraba ya no le pertenecían, y las nuevas y enormes bodegas que pensaba construir nunca se levantarían. La eternidad lo había alcanzado, pero su alma estaba vacía de lo que realmente importaba. La historia del rico insensato no es solo una advertencia para aquellos que tienen abundancia material. Es una sacudida para cada uno de nosotros, porque la vida no consiste en la cantidad de bienes que poseemos. El verdadero valor no se encuentra en las riquezas, sino en lo que hacemos con ellas. El rico insensato no pecó por ser rico, sino por su egoísmo, por su ceguera espiritual al pensar que la vida se trataba solo de acumular más y más, olvidando lo esencial, la eternidad, el propósito divino, y la relación con Dios. Cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿estamos construyendo grandes graneros aquí en la tierra, llenos de cosas que algún día perderemos, o estamos invirtiendo en lo eterno, en lo que nunca perecerá? ¿Qué sucedería si esta misma noche pidieran tu alma? Este es el llamado de Jesús: no seas necio, no pongas tu confianza en lo material. Usa tus bendiciones para la gloria de Dios y el bienestar de los demás, porque al final, solo lo que haces por el reino de Dios perdurará. Esta fue solo otra de las parábolas impactantes de Jesús. Y lo que viene es aún más revelador. Prepárate para lo que sigue. Historia de las 10 vírgenes. Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea, había una gran expectativa. Una boda estaba a punto de celebrarse, y todos los habitantes del pueblo se preparaban para el evento. En ese lugar, las bodas no eran simples ceremonias, eran una fiesta de varios días, y uno de los momentos más esperados era la llegada del novio para reunirse con la novia. Era una tradición que el novio llegara al anochecer, y todos sabían que su llegada sería sorpresiva, aunque no sabían la hora exacta. Entre las muchas personas que aguardaban estaban 10 jóvenes vírgenes que tenían un papel importante: acompañar al novio en su camino a la fiesta nupcial. Estas 10 vírgenes debían esperar al novio con sus lámparas encendidas, listas para iluminar el camino mientras el novio caminaba hacia el banquete. De las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes, sabiendo que la llegada del novio podía retrasarse, llevaron consigo aceite extra para sus lámparas. Pensaron: nunca se sabe cuánto tiempo puede tardar el novio. No podemos correr el riesgo de que nuestras lámparas se apaguen en la oscuridad de la noche. Pero las 5 insensatas no pensaron en el futuro. Solo llevaron sus lámparas sin ningún aceite adicional, creyendo que el novio llegaría pronto y que no necesitarían más. Estaban confiadas, pensando que todo iría según lo planeado. Conforme caía la noche, las vírgenes esperaban ansiosas, pero el novio no llegaba. La noche se fue haciendo más larga y, finalmente, el cansancio venció a las jóvenes. Todas se quedaron dormidas mientras esperaban la señal de que el novio estaba cerca.
A medianoche, un grito resonó por todo el pueblo: aquí viene el novio. Salgan a recibirlo. Las 10 vírgenes se despertaron sobresaltadas y comenzaron a preparar sus lámparas para iluminar el camino. Las 5 prudentes, con calma, sacaron el aceite extra que habían traído y llenaron sus lámparas. Estaban listas, iluminadas y dispuestas a acompañar al novio. Sin embargo, las 5 insensatas se encontraron en una situación desesperada. Sus lámparas estaban apagadas, y no tenían aceite para encenderlas de nuevo. En medio del pánico, miraron a las prudentes y les suplicaron: denos un poco de su aceite, nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes, aunque compasivas, sabían que si compartían su aceite, ninguna tendría suficiente para llegar al banquete. Así que les dijeron: no podemos darles de nuestro aceite, porque entonces ni nosotras ni ustedes tendremos suficiente. Vayan rápidamente y compren más aceite antes de que sea demasiado tarde. Las 5 insensatas, llenas de angustia, corrieron por las calles oscuras en busca de alguien que les vendiera aceite. Pero mientras ellas buscaban, el novio llegó. Las 5 prudentes, con sus lámparas encendidas y brillando, fueron con él al banquete nupcial. Las puertas se cerraron detrás de ellas, y la celebración comenzó. Cuando finalmente las insensatas regresaron con su aceite, se encontraron con las puertas del banquete cerradas. Golpearon con desesperación, llamando desde afuera: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero el novio, desde dentro, les respondió con tristeza: en verdad les digo que no las conozco. Y así, las 5 insensatas, que no estaban preparadas, quedaron afuera en la oscuridad, excluidas de la gran celebración. Jesús contó esta parábola para transmitir una poderosa lección sobre la preparación y la vigilancia. Las 10 vírgenes representan a los creyentes, todos llamados a estar listos para la venida del Señor, simbolizado por el novio en la historia. Las lámparas representan nuestras vidas, y el aceite nuestra fe, obediencia y preparación espiritual. 5 de las vírgenes eran prudentes, porque entendieron que la espera podía ser larga y que necesitaban estar preparadas en todo momento. Trajeron aceite extra, lo cual simboliza a aquellos creyentes que cuidan su relación con Dios, que viven en santidad, que oran, que estudian la palabra y están listos para cualquier cosa. Saben que la llegada de Cristo, aunque incierta en tiempo, es segura, y por eso vigilan y se preparan con diligencia. Por otro lado, las 5 vírgenes insensatas representan a aquellos que, aunque conocen el mensaje del Evangelio, no toman en serio la importancia de estar siempre listos. No traen aceite extra, es decir, no invierten en su vida espiritual, no se preocupan por su relación con Dios, y creen que siempre habrá tiempo para corregir su descuido. Cuando finalmente llega el novio, es decir, cuando Cristo regresa o cuando enfrentamos el juicio de nuestras vidas, ya es demasiado tarde para buscar lo que no hemos preparado con anticipación. Las 5 vírgenes insensatas intentaron obtener aceite en el último momento, pero la preparación espiritual no se puede delegar ni compartir. Cada uno es responsable de su propia vida ante Dios. El llamado. Jesús concluye esta parábola con un fuerte mensaje: velen, porque no saben ni el día ni la hora. Esto es una advertencia para cada uno de nosotros. La vida puede pasar rápidamente, y no sabemos cuándo será el momento en que nos encontremos cara a cara con nuestro Señor. ¿Estás preparado para su llegada? El aceite representa más que simple preparación, es un reflejo de nuestra devoción y compromiso con Dios. Es vivir cada día con la conciencia de que nuestra vida debe estar en orden con los principios del reino de Dios. Hoy, mientras recuerdas esta parábola, pregúntate: ¿tengo suficiente aceite en mi lámpara? ¿Estoy listo para la venida del Señor, o estoy confiando en que habrá tiempo para prepararme después? El llamado de Jesús es claro: no te quedes afuera por falta de preparación. Mantén tu lámpara encendida, porque el novio vendrá en cualquier momento. Este es solo uno de los grandes mensajes de las parábolas de Jesús. Prepárate para las próximas enseñanzas, porque cada una nos invita a vivir con propósito, con fe y con un corazón listo para el reino. Ahora continuamos con la siguiente parábola. Espero estés atento. La cizaña y el trigo, una historia de paciencia y juicio final, Mateo 13, 24-30. En una pequeña aldea agrícola, había un hombre generoso y trabajador conocido como un excelente agricultor. Cada año, preparaba sus tierras con gran dedicación, arando los campos y seleccionando las mejores semillas de trigo. Esta temporada, en particular, tenía grandes expectativas, ya que había adquirido la semilla más pura y esperaba una cosecha abundante.
Un día, bajo el sol brillante, el agricultor salió con sus trabajadores al campo y sembró el trigo en los surcos recién arados. La semilla cayó en la tierra fértil, y pronto comenzaron a brotar pequeños tallos verdes. Al principio, todo parecía ir según lo planeado, y el agricultor estaba lleno de esperanza por la promesa de una excelente cosecha. Pero en la oscuridad de la noche, mientras todos dormían y nadie vigilaba el campo, un enemigo malicioso se coló entre las filas de trigo recién sembrado. Con manos rápidas y malintencionadas, esparció semillas de cizaña, una planta venenosa que se parecía al trigo en sus primeras etapas de crecimiento. Luego, el enemigo desapareció en las sombras, sabiendo que su acto traería confusión y caos. Días después, a medida que el trigo comenzó a crecer y a hacerse más fuerte, algo inquietante sucedió. Los trabajadores del campo notaron que, entre las filas de trigo sano, también estaba creciendo la cizaña. Al principio, no lo distinguieron, ya que la cizaña y el trigo eran casi idénticos en apariencia cuando eran jóvenes. Pero a medida que crecían, la diferencia se hacía más clara. El trigo crecía dorado, fuerte y lleno de vida, mientras que la cizaña mostraba un color más oscuro y hojas más torcidas, amenazando con sofocar las buenas plantas. Los siervos del agricultor, preocupados, corrieron a su amo y le dijeron: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde ha salido esta cizaña?». El agricultor, conocedor de su trabajo, comprendió de inmediato lo que había sucedido. «Esto lo ha hecho un enemigo», dijo con calma, aunque en su interior sentía el dolor de ver su campo contaminado por la maldad de otro. Los siervos, ansiosos por solucionar el problema, le preguntaron: «¿Quieres que vayamos y arranquemos la cizaña?». Pero el agricultor, sabio y paciente, les dio una respuesta inesperada. «No», dijo. «No lo hagan, porque si arrancan la cizaña ahora, podrían dañar el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces, cuando llegue el tiempo de la siega, les diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átela en manojos para quemarla. Luego, recojan el trigo y guárdenlo en mi granero». Esta parábola es más que una simple historia agrícola, es una poderosa lección sobre la paciencia, el discernimiento y el juicio final. Jesús, al contar esta parábola, reveló verdades profundas sobre el reino de Dios y cómo debemos entender la coexistencia del bien y el mal en el mundo. El campo representa el mundo, y el agricultor es el Hijo del Hombre, Jesús mismo. La buena semilla representa a los hijos del reino, aquellos que han recibido y aceptado la verdad de Dios. La cizaña, por otro lado, simboliza a los hijos del maligno, aquellos que siguen los caminos de la maldad y siembran confusión y engaño. Lo más interesante de esta parábola es la decisión del agricultor de no arrancar la cizaña inmediatamente. Jesús enseña que en este mundo, el bien y el mal existen juntos, a menudo de manera indistinguible. Hay momentos en que el mal parece prosperar junto con el bien, y podemos preguntarnos por qué Dios no actúa de inmediato para eliminar toda maldad. Pero Jesús nos muestra que Dios tiene un plan más profundo. Arrancar la cizaña antes de tiempo podría dañar el trigo, lo que significa que, en su infinita sabiduría, Dios permite que ambos coexistan temporalmente para no destruir a los justos en el proceso de eliminar a los malvados. Dios es paciente, esperando el momento perfecto para separar lo uno de lo otro, y nosotros, como seguidores de Cristo, debemos confiar en su tiempo perfecto. La parte más emocionante de la historia llega con el momento de la cosecha. En el día señalado, el agricultor llama a sus segadores y les da una orden clara: primero recojan la cizaña. El trigo y la cizaña han crecido juntos durante toda la temporada, pero ahora la diferencia es evidente. La cizaña es inútil y dañina, mientras que el trigo está listo para la cosecha. Los segadores separan la cizaña, atándola en manojos y preparándola para ser quemada. Este acto simboliza el juicio final, cuando Dios separará a los justos de los malvados. La cizaña, que representa a los que han rechazado la verdad y han seguido los caminos del enemigo, será destruida en el fuego, simbolizando el castigo eterno. Por otro lado, el trigo, que representa a los justos, aquellos que han perseverado en la fe, será llevado al granero del Señor, a la vida eterna. Esta imagen de la cosecha es impactante porque nos recuerda que, aunque el mal puede parecer prosperar por un tiempo, el juicio de Dios es seguro y definitivo. Ninguna maldad quedará sin ser confrontada, y ningún acto de justicia pasará desapercibido. En el día de la cosecha, todo será revelado, y cada uno recibirá su recompensa o castigo. El juez injusto, la fuerza de la persistencia y la fe, Lucas 18, 1-8, en una ciudad pequeña y polvorienta,
vivía un juez conocido por su dureza. Este hombre, arrogante y distante, no temía a Dios ni respetaba a las personas. Era el tipo de juez que actuaba según su conveniencia y placer, sin mostrar interés por la justicia real. Día tras día, los casos se acumulaban en su tribunal, pero su corazón endurecido rara vez ofrecía el consuelo que los ciudadanos desesperados esperaban. En esa misma ciudad había una viuda. La vida para ella no había sido fácil. Su esposo había muerto años atrás, dejándola sin recursos ni protección en una sociedad que apenas consideraba los derechos de las mujeres, mucho menos los de una viuda. A pesar de las dificultades, esta mujer tenía algo que la distinguía, una determinación inquebrantable y una fe profunda. Un día, la viuda se vio enfrentada a una gran injusticia. Alguien había tomado lo poco que le quedaba, y sabía que solo el juez podía devolverle lo que por derecho le pertenecía. Aunque era una mujer sin poder y sin influencia, decidió acudir al juez, convencida de que la justicia debía prevalecer. La viuda llegó al tribunal y, al ver al juez sentado en su silla, se acercó y, con voz firme pero humilde, le dijo: «Hazme justicia contra mi adversario». Esperaba que el juez escuchara su caso y le diera una respuesta justa, pero el juez ni siquiera levantó la mirada. Era conocido por ignorar a aquellos que no le ofrecían sobornos o favores, y la viuda no tenía nada que ofrecerle más que su petición. El juez la despidió sin decir una palabra, pensando que nunca volvería a verla. Después de todo, ¿qué poder tenía una viuda en esa ciudad? Pero el juez no conocía la tenacidad de esa mujer. A la mañana siguiente, cuando el juez llegó al tribunal, encontró a la viuda esperando en la puerta. Apenas cruzó el umbral, ella le repitió su petición: «Hazme justicia contra mi adversario». El juez, molesto por su insistencia, la ignoró una vez más. Sin embargo, la viuda no se dio por vencida. Día tras día, la viuda regresaba, con la misma demanda en sus labios. Su constancia era inagotable. Ella no se dejaba intimidar por la indiferencia del juez ni por las burlas de los demás. Cada día, al amanecer, estaba allí, esperando pacientemente a que el juez escuchara su caso. La rutina de la viuda empezó a afectar al juez. Aunque seguía siendo un hombre sin temor a Dios y sin respeto por las personas, la constante presencia de la viuda empezó a desgastarlo. Cada vez que la veía, una frustración creciente lo invadía. Ella no se rendía, y no importaba cuánto intentara ignorarla, la viuda persistía. Finalmente, después de muchos días, el juez, agobiado y cansado de la insistencia inquebrantable de la viuda, se dio cuenta de que no tenía otra opción. Sus pensamientos, que al principio eran de indiferencia, se habían transformado en puro agotamiento. «Aunque no temo a Dios ni respeto a las personas», murmuró el juez, «esta viuda me está cansando con su persistencia. Le haré justicia, no porque me importe su caso, sino para que deje de molestarme y no me agote más». Y así, finalmente accedió a escuchar su caso y le hizo justicia. Esta parábola de Jesús no es solo una historia sobre un juez corrupto y una viuda determinada. Es una lección poderosa sobre la fe, la persistencia en la oración y la justicia de Dios. Jesús contó esta parábola con un propósito claro, para enseñarnos la importancia de no desmayar en la oración. A través de la figura de la viuda, Jesús nos muestra que la persistencia puede mover incluso a los más insensibles, y si un juez injusto puede ser vencido por la insistencia de una persona, cuanto más no hará Dios por sus hijos, quienes claman a él día y noche. El juez, al final, decidió actuar simplemente para evitar más molestias, pero Dios, que es un juez justo y amoroso, actúa con compasión y deseo genuino de ayudar a sus hijos. A diferencia del juez de la historia, Dios no es insensible ni egoísta, al contrario, escucha cada oración y responde con amor y sabiduría. Jesús también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra fe. ¿Somos como la viuda, persistentes e inquebrantables en nuestras peticiones ante Dios? A menudo, cuando oramos, podemos sentir que Dios tarda en responder o que nuestras súplicas no son escuchadas. Sin embargo, esta parábola nos recuerda que debemos seguir orando, sin desanimarnos, confiando en que Dios responderá en el tiempo perfecto. El desenlace de la parábola nos deja una pregunta penetrante: ¿cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Este es el desafío que Jesús nos presenta. La fe no se trata solo de creer por un momento, es una perseverancia constante. La viuda no dejó de acudir al juez porque estaba convencida de que su causa era justa y de que, tarde o temprano, obtendría justicia. De la misma manera, nuestra fe debe ser una fe que persiste, una fe que no se rinde ante los desafíos, una fe que sigue creyendo en la bondad de Dios, incluso cuando las respuestas parecen tardar.
El impacto de la persistencia. En un mundo lleno de injusticias y desafíos, Jesús nos enseña que la clave para superar las dificultades está en la persistencia y la fe inquebrantable. Esta viuda, una mujer sin poder ni influencia, logró vencer a un juez corrupto simplemente porque no se rindió. Así también, nosotros podemos mover montañas espirituales y obtener la justicia que necesitamos si perseveramos en la oración. Dios no es como el juez injusto, Él es un Padre amoroso y justo. Pero la lección aquí es clara, la fe que persiste, la fe que no desmaya, es la fe que al final verá la respuesta de Dios. Esta historia no solo es una lección para aquellos que sienten que sus oraciones no son escuchadas, sino también un recordatorio de que Dios es fiel. Aunque a veces parezca que tarda, Dios nunca desoye nuestras súplicas y su justicia siempre llega en el momento perfecto. No te rindas, sigue orando, sigue creyendo, porque Dios está obrando en tu favor. Y así, con cada día que pasa, nuestra fe se fortalece, sabiendo que, a diferencia del juez injusto, Dios actúa con amor, misericordia y verdad. Conclusión, el poder de la fe persistente. La parábola del juez injusto y la viuda es un poderoso recordatorio de que nunca debemos subestimar el poder de la oración persistente. Dios escucha y responde, no porque le molestemos, sino porque nos ama profundamente y está comprometido a obrar en nuestras vidas.